En este vídeo os voy a explicar los principios del programa Matemática. Vamos a explicarlo lentamente y completamente desde cero. Cuando veáis en Matemática, os sale una pantalla así. ¿Vale? Es una pantalla como de un bloc de notas, en el cual tenéis aquí la interfaz con el Matemática y los distintos menús. Lo primero de todo, antes de ponernos a escribir, es saber que el Matemática tiene tres tipos de celdas. Una celda de texto, en la cual podemos escribir, por ejemplo, el enunciado de un problema, notas que queremos escribir, podemos escribir secciones, nombres de secciones, capítulo 1, tema 1, problema 1 y describirlo, ¿vale? Simplemente es texto como si lo estuviese escribiendo en el Word o en el bloc de notas. Luego hay un tipo de celdas que son las de input. Las celdas de input son las que nosotros le vamos a decir al programa lo que queremos que haga. Ahí podremos poner todas las operaciones matemáticas que queramos, utilizar las diferentes fórmulas, utilizar los diferentes comandos. Y luego unas celdas de tipo output, que como el nombre indica, lo que va a hacer es nos va a dar la respuesta a las celdas de input que pongamos. Cuando creamos una celda nueva, por defecto va a ser de input. Va a ser una celda para decirle al matemática que nos haga una operación a través de los comandos y de la información que le demos. Por tanto, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Queremos hacer una suma. 2 más 3 y esto va a ser una celda de input. Si le damos a evaluar celda, veis cómo nos lo resuelve. Hay otra forma de hacerlo, que es Shift Enter. Yo os recomiendo que hagáis eso porque es mucho más cómodo y más rápido. Y aquí nos ha resuelto esta suma, 2 más 3, in de input, 5. Como veis, conforme nosotros le vamos dando instrucciones al matemática, se van numerando de forma consecutiva. El primer input que hemos hecho, el primer output, el segundo input, el segundo output, etc. También podéis ver que aquí abajo hay un pequeño menú en el cual pues, os da sugerencias de operaciones que podemos realizar. Por ejemplo, poner el número en forma binaria, preguntar si el número es primo o no. ¿Vale? El propio programa te hace una sugerencia de operaciones que él cree que querrías hacer. Pasar los números romanos. Ya veréis que este programa puede hacer miles de cosas. ¿Vale? La guía oficial es enorme. Nosotros solo vamos a ver una pequeña parte del programa. Entonces, aquí tenéis una serie de sugerencias que en algún momento os vendrá bien. ¿Vale? Pero por ahora quedaos solo con que tenemos el input y el output. Si queremos poner una celda de texto, yo os he dicho que la celda estándar va a ser de input. Si ponemos una celda de texto, el programa no va a saber, si queremos escribir, por ejemplo, ejercicio 1, no sabe, va a pensar que estamos poniendo esto como input, que queremos que opere con ejercicio 1. Lo que tenemos que hacer es convertir esa celda, cuando la creamos, ¿vale? Tenemos la opción de insertar celda nueva. Veréis que aquí hay muchos tipos, pero lo más importante son estos. Celdas de texto van a ser títulos, subtítulo, capítulos, sección, subsección, subsubsección y texto, ¿vale? Estos son diferentes celdas de texto en las cuales podemos introducir texto que en matemática no va a operar. Y luego tenemos la de input, que ya os he dicho que es la estándar, y la de output, que es la que el programa, cuando le decimos que haga, que resuelva alguna operación o alguna instrucción que le hemos dado, eso es lo que va a hacer el programa. Entonces, yo os recomiendo siempre, vamos a hacer lo siguiente. No vamos a poner operaciones una detrás de otra porque tenemos que tener la información estructurada. Siempre os recomiendo que empecemos con una celda, por ejemplo, de capítulo. Podemos poner aquí tema 1, ejercicios de clase. Hacemos clic aquí, ponemos insertar celda nueva y podemos poner, por ejemplo, sección, ejercicio 1.
en vuestro ordenador se va a ver más pequeño. Yo es que lo he hecho bastante grande para que se vea bien en la pantalla. Y una vez aquí, podríamos, si queremos copiar el ejercicio, suma 2 más 3. Y ya automáticamente cuando queremos que haga un input, lo ponemos. No hace falta que seleccionemos que sea una celda input porque, como he dicho, automáticamente cuando escribimos es una celda de input. La ejecutamos con Shift y Enter y tenemos el input y el output. ¿Vale? Los trabajos siempre hay que presentarlos así. Tenemos que organizar la información bien para que sepamos qué estamos haciendo en cada caso. Podéis utilizar los diferentes tipos de celda, ¿de acuerdo? Podéis utilizar título, subtítulo, capítulo, como más os guste, pero lo más importante es que la información esté bien estructurada. No sirve nada input, output de muchas cosas sin saber realmente lo que está pasando. Luego, otra cosa interesante antes de ponernos a aprender a utilizar matemática, en sí, a operar con él, es que aquí a la derecha tenemos las diferentes celdas que hemos hecho. Si hacemos, veis que hay digamos, dos barras. La barra de la derecha del todo nos sirve para, haciendo doble clic, podemos ampliarlo o recoger la información que hay dentro de esta sección. Igual aquí, podríamos cerrar esto. ¿Vale? Esto nos sirve mucho para estructurar la información sin que esté todo extendido. Y luego la siguiente barra es cada operación y una forma de borrar lo que hemos puesto es seleccionar la barrita aquí y apretar suprimir y nos lo borra. Tendríamos que volverlo a escribir. Otra forma es borrarlo a mano. ¿De acuerdo? Vale, entonces, esto un poco la introducción de la diferencia entre los tipos de celda de texto, de input y de output. Y muy importante, utilizar las diferentes celdas de texto para organizar la información y que sepamos qué estamos haciendo en cada momento. A partir de aquí, lo que vamos a ver es cómo operar con el matemática. Entonces, lo primero de todo que vamos a ver son cálculos aritméticos. ¿Vale? En matemática podemos poner automáticamente los diferentes operadores para realizar cálculos aritméticos de la suma, resta, división, multiplicación y elevar a un número. Es decir, podemos hacer elevado y raíces utilizando el elevar. Y por supuesto, paréntesis también. ¿Vale? Aquí, cuando lo que hemos visto de Excel, lo podemos aplicar también al matemática. Por tanto, podemos hacer sumas y restas sencillas, podemos hacer uso de paréntesis, podemos hacer todo lo que he dicho. Esto es bastante intuitivo. Ponemos aquí 2 elevado al cubo más raíz de 2. Podemos también poner pues lo que he dicho, ¿vale? Todos los diferentes operadores son sencillos. Aquí hay 3 comentarios que os tengo que hacer. El primero, utilizar muy bien todos los paréntesis utilizando las reglas de prioridad de las matemáticas, ¿vale? Lo segundo, si os dais cuenta, el matemáticas, si el resultado no es exacto, nos lo va a dar escrito de la siguiente forma, ¿vale? 8 más raíz de 2. Siempre va a dar un resultado no aproximado, va a dar resultado más exacto. Raíz de 2 no lo va a aproximar a 1,41, etc. Si queremos que nos dé un resultado numérico, se puede hacer de dos formas. Una de ellas es poniendo n y entre corchetes. Y si os dais cuenta, cuando ponemos la n ya nos indica el propio programa que vamos a poner un valor numérico. En este caso, lo hacemos y como veis, os da el valor numérico. Más adelante veremos cómo aumentar o disminuir el número de cifras que muestre el output del programa. La otra forma de hacerlo es 2 rayas y la n, valor numérico. Y aquí tenemos el resultado en valor numérico. ¿Vale? El valor numérico va a ser muy importante, sobre todo cuando estemos operando con problemas de física y de química. N entre corchetes o 2 rayas n. Acordaos bien de esto de los corchetes porque todos los comandos del matemática
van a consistir en escribir el comando y poner la operación que queremos entre corchetes. Otra cosa que os quiero comentar es el tema de los paréntesis. Si ponemos un paréntesis de más o de menos, veremos que está resaltado en color entre rojo y rosa. Cuando intentemos operar, nos va a dar un error. ¿Vale? Os dice que no cierra el paréntesis. Por tanto, tened en cuenta siempre los paréntesis. Hay que abrir y cerrar todos los paréntesis como toca. Al igual que en el Excel. Otro detalle importante es, como habéis visto aquí, que la multiplicación lo he puesto con un asterisco. No uséis la X, porque el valor de X está reservado para, por ejemplo, cuando creemos variables. Si dejamos un espacio, él automáticamente también va a poner el signo de multiplicar. Pero yo recomiendo siempre que pongáis un asterisco. Si no ponéis nada, si se os olvida poner la multiplicación, supongamos que queremos multiplicar 3 por 4 por 2 por 2 más 3. En este caso os lo ha dado bien, pero en algunos casos puede que no dé como toque. Entonces yo os lo recomiendo siempre que lo pongáis. Ya sé que todo esto es mucha información de golpe, pero conforme lo vais utilizando el programa, os vais a ir acostumbrando a ir aprendiendo las diferentes cosas. Cuando queremos introducir fracciones, otro detalle también interesante, podemos ponerlo de esta forma, pero aquí también tenemos paletas ayudante de clase, donde tenemos aquí diferentes opciones para introducir comandos que sean muy utilizados. Por ejemplo, aquí tenemos una fracción, pues la podemos escribir de esta forma. Aquí tenemos una raíz, ¿vale? Radical, pues lo podemos poner así. Si ponemos la raíz y luego barra barra n, nos lo calcula, ¿vale? Que va a ser lo mismo que si hacemos 2 elevado a un medio. Barra barra n. Como podéis ver también, si habéis hecho una operación y luego queréis hacer algún cambio, pues la propia operación hacer los cambios que queráis. No tenéis que poner obligatoriamente una debajo de otra. ¿De acuerdo? Entonces aquí en este ayudante de clase podéis introducir también pues, el pi, el número sigma, etcétera. Podéis introducir diferentes comandos si no os acordáis de cómo se introduce de forma normal. Yo os recomiendo que vayáis aquí explorando las diferentes opciones que tiene el matemática. Tenéis ayudante, tenéis básico, el ayudante de matemáticas básica, pues seno, coseno, tangente, todo esto lo iremos viendo. ¿De acuerdo? Pero en principio yo os recomiendo, siempre que podáis, introducirlo todo a mano. Como os he dicho, cuando queremos realizar, más allá de la operación de suma, resta, multiplicación, división, etcétera, si queremos realizar otro tipo de operaciones, tenemos que utilizar comandos. Estos comandos va a ser siempre el comando, que va a ser una palabra que empiece por letra mayúscula y entre corchetes poner lo que queremos calcular. Incluso operaciones sencillas como la raíz cuadrada, podemos hacer un comando. Hemos visto que podemos hacer 2 elevado a 1,2, 2 elevado a un medio. Podemos aquí sacar la raíz e incluso tenemos un comando que es sqrt, que como veis la ayuda os dice raíz cuadrada y os lo indica, sqrt de 2. ¿Vale? Como veis, en el matemática hay muchas formas de hacer lo mismo. Por tanto, lo ideal es conocerlas y utilizar la que nos sea más cómoda. También es importante resaltar que en un mismo input, haciendo Enter, podemos poner diferentes operaciones. Y solo cuando le damos a Shift Enter nos va a resolver todas las operaciones que pongamos seguidas. Eso es muy útil, por ejemplo, si queremos hacer un problema, supongamos uno de gases, y en un mismo input definimos qué es la presión, qué es el volumen, qué es la R, qué es la T, para que nos calcule la N. Otra cosa también importante es que si nosotros
en un input ponemos ponemos punto y coma, el programa nos lo va a resolver, pero no nos lo va a dar como output. ¿De acuerdo? Entonces eso también es importante. Cuando tenemos mucha información podemos utilizar el punto y coma.